En el año 2000, una ejecutiva de cuentas en Australia pagó de su bolsillo unos $1.200 por un curso intensivo, un curso de oratoria y proyección pública. Ajá. Bueno, pues 24 años después, el Instituto de Nation Branding de Dinamarca tasó el valor de esa misma mujer para el Estado en más de 12.000 millones de coronas. Madre mía, 12.000 millones. Es una locura de cifra, claro. Es de locos. Y hoy vamos a analizar a fondo cómo se logra semejante metamorfosis y sobre todo vamos a explorar una realidad que a menudo pasamos por alto. O sea, las monarquías modernas, con toda su pompa, sus castillos y su aparente estructura de titanio, pues al final dependen casi siempre de la resistencia psicológica de personas que nacieron muy lejos de esos palacios. Totalmente. Y esa es la paradoja central de las casas reales contemporáneas. Se proyectan como instituciones milenarias, inmutables, pero su supervivencia diaria suele pender de un hilo invisible. Un hilo que casi nunca vemos. Exacto. Y la actualidad nos obliga hoy a examinar precisamente la fuerza de ese hilo. Hablamos de la noticia que acaba de sacudir a la Casa Real danesa. Ayer, 11 de abril de 2026, falleció a los 84 años John Dalglish Donaldson, Sí. en Hobart, en Australia. Claro, para quien consuma la actualidad internacional así un poco de pasada, pues podría parecer la simple nota necrológica del padre de una reina consorte. Sin más, Ya, la típica noticia de agencia. eso es. Pero en los documentos, en los artículos históricos y, bueno, en los análisis de crisis que hemos reunido para el programa de hoy, la figura de este profesor de matemáticas emerge como algo mucho más vital. Fundamental, diría yo. Sí, vamos a desgranar cómo este hombre, operando siempre desde el silencio más absoluto, fue realmente el ancla de contención que evitó el colapso de la monarquía danesa en sus años más críticos. Es que es fascinante. De hecho, fíjate, hace unas horas la propia reina Mary de Dinamarca publicaba un mensaje en la red social X para despedirle. Sus palabras literales han sido, abro comillas, mi corazón está pesado y mis pensamientos son grises. Lo que seguirá siendo más fuerte es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó. Buf, leer ese nivel de vulnerabilidad en una declaración oficial de una jefa de Estado consorte es verdaderamente inusual. No se ve casi nunca. Ya te digo, me quedé helada al leerlo. Es que nos da la clave, la clave para entender la magnitud de esta historia. Porque el viaje de Mary Donaldson, desde la isla de Tasmania hasta sostener sobre sus hombros el peso de una corona milenaria, pues a ver, no es el clásico cuento de hadas que nos han vendido las revistas del corazón. Para nada. Es un estudio fascinante sobre el pragmatismo, la gestión de crisis y sobre todo el sacrificio personal. Y para comprender cómo llegó a dominar la maquinaria palaciega, tenemos que alejarnos primero de las tiaras y entender el evento sísmico que forjó su arquitectura mental. Claro, vamos a rebobinar a esa etapa, porque hay un detalle en sus biografías que cambia por completo la perspectiva. O sea, antes de lidiar con paparazzis y protocolos de Estado, la vida ya la había sometido a un simulacro de supervivencia emocional, por así decirlo. Sí, un golpe durísimo. Nos situamos en 1997. Mary tiene 25 años, trabaja en Melbourne y está construyendo su carrera en el mundo de la publicidad. Su familia, que tiene raíces escocesas, es un núcleo de clase media sumamente unido. Muy piña, ¿sí? Exacto. Y de la noche a la mañana, su madre, Henrietta, fallece tras una complicación en una operación de corazón. O sea, desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad, una pérdida tan repentina y prematura de la figura materna no solo genera un duelo profundo, es que reconfigura por completo los mecanismos de defensa de un individuo. Claro. Y Mary tomó una decisión radical. Dejó su vida en Melbourne, abandonó su incipiente carrera y regresó a Tasmania para encerrarse con su familia. Se aisló por completo. Sí, pero ese aislamiento inicial se transformó con el tiempo en una herramienta de empatía enorme. De hecho, esa experiencia la llevó a trabajar posteriormente acompañando a personas que atravesaban procesos de luto similares. O sea, aprendió a procesar el trauma, no esquivándolo, sino atravesándolo. Y es ahí donde emerge la figura de su padre, de John Donaldson, con una fuerza brutal. Al quedar viudo, asume un rol dual en la familia. Se convierte en un refugio inexpugnable para sus 4 hijos. Un pilar absoluto.
Y lo que me parece revelador, al cruzar estos datos biográficos con nuestro conocimiento de la realeza europea moderna, es el contraste. O sea, si miramos a otros familiares plebeyos que han entrado en las monarquías en las últimas décadas, hemos visto un patrón bastante claro. Sí, padres o hermanos que, bueno, capitalizan el acceso al poder, que conceden exclusivas, que buscan los focos. Todos tenemos nombres en la cabeza. No hace falta dar nombres, pero todos lo sabemos. Pues John Donaldson hizo exactamente lo contrario. Construyó un muro de silencio a su alrededor. Nunca comercializó el estatus de su hija. Y a ver, si analizamos la dinámica del poder, el silencio es a menudo una de las formas más sofisticadas de lealtad. Totalmente de acuerdo. Esa discreción espartana fue la primera y, yo diría, la más importante lección de estrategia institucional que Mary integró. Le enseñó que la influencia real no necesita hacer ruido. Qué buena forma de verlo. Y esa resiliencia forjada en la tragedia familiar fue precisamente la armadura invisible que le permitió sobrevivir al choque cultural más extremo imaginable, pocos años después. Lo que nos lleva al famoso encuentro del año 2000. Durante los Juegos Olímpicos de Sydney, la narrativa popular siempre se centra en el romanticismo del bar Sleep Inn. Claro, la típica escena de película. Exacto. Mary charlando durante horas con un chico en pantalones cortos sin saber que es Federico, el príncipe heredero de Dinamarca, que además iba acompañada por otros royals europeos. A ver, es un buen titular, pero yo estoy convencida de que la verdadera historia empieza cuando ella descubre quién es él. Ahí cambia todo. Y decide que el amor en esas esferas requiere una estrategia de adaptación brutal. Es que si analizamos la situación de aquel momento, Federico tenía la reputación de ser un playboy europeo empedernido. Sus relaciones anteriores habían chocado frontalmente con las expectativas de su madre, la reina Margarita II. Telita con la reina Margarita. Telita, sí. Una monarca implacable y de un rigor intelectual formidable. O sea, una ejecutiva australiana que no hablaba una palabra de danés no entraba en los planes de sucesión de la corona. Ni por asomo. Y Mary lo sabía perfectamente. Por eso mi dato favorito de toda esta inmersión que hemos hecho es ese curso de $1.200. En lugar de adoptar el papel de damisela, esperando que un equipo de asesores de palacio la refinara, Mary saca la tarjeta de crédito y se matricula en un curso de 6 semanas Buenísimo. para dominar la oratoria, el lenguaje corporal y la interacción con los medios. Es un enfoque puramente corporativo, o sea, como si se estuviera preparando para una fusión empresarial de alto nivel. Es que esa es la metáfora correcta. Ella entendió rápidamente que casarse con un heredero no es unirse a una familia política, es firmar un contrato de alta dirección con un Estado. Ni más ni menos. Y esa mentalidad tan metódica desarmó por completo las reticencias de la reina Margarita. Cuando la monarca observó cómo Mary estudiaba danés con una disciplina casi militar, dominando un idioma de una complejidad fonética enorme en tiempo récord. Que el danés es dificilísimo. Es tremendo. Y cómo perfeccionaba unas reverencias que los cronistas reales describían como impecables. Pues claro, la perspectiva cambió. Margarita II dejó de ver a una plebeya extranjera y empezó a ver a un activo estratégico. Pero claro, toda fusión corporativa tiene sus cláusulas defensivas. Y cuando revisamos los detalles del acuerdo prematrimonial que Mary firmó antes de su boda en 2004, de verdad resulta escalofriante. Es durísimo, sí. Mi primera impresión al leer los términos fue de sumisión absoluta. Renuncia a su ciudadanía australiana y británica. Abandona su religión para convertirse al luteranismo. Y atención, la estipulación más dura. En caso de divorcio, perdería por completo la custodia de sus futuros hijos. Una barbaridad. Algo que anula tus derechos más fundamentales como madre. A ver, desde una óptica contemporánea y civil, pues parece una renuncia incomprensible, lógicamente. Pero desde la lógica del derecho dinástico, es un mecanismo de pura supervivencia institucional. Ya, las reglas del juego son otras. Exacto. Las monarquías milenarias funcionan bajo la premisa de que la corona está por encima de cualquier individuo. Sus herederos son, en términos fríos, la propiedad intelectual y el futuro del Estado. Qué fuerte suena eso. Suena fatal, pero es así. Al aceptar esas condiciones tan draconianas, Mary estaba enviando el mensaje definitivo a la institución. O sea, entiendo las reglas del juego y estoy dispuesta a apostarlo todo. Demostraba una sangre fría y un compromiso que aseguraron su posición inicial en Palacio. Yo estoy seguro de que eso fue clave. Y vaya si funcionó el pacto. Durante casi 2 décadas, Mary entregó un rendimiento impecable.
Tuvieron 4 hijos, Cristián, Isabel, Vicente y Josefina, y proyectaron la imagen de una monarquía escandinava renovada, cercana y eficiente. Un éxito de relaciones públicas. Totalmente. Y ella misma llegó a declarar públicamente que el éxito de su matrimonio se basaba en la confianza, definiéndola como sagrada. Una afirmación rotunda sobre la que construiría toda su imagen pública. Es que hay que detenerse en el uso de la palabra sagrada. Cuando un alto perfil público asocia su marca personal a un valor moral tan absoluto como la confianza conyugal, está construyendo un castillo formidable. Pero también está creando su propio talón de Aquiles. Claro, te pones el listón demasiado alto. Eso es. Si esa confianza se agrieta públicamente, no solo sufre el matrimonio, sufre toda la legitimidad de la institución que se asienta sobre esa imagen. Lo cual nos lanza de lleno al otoño de 2023. La crisis que estuvo a punto de dinamitar todo el edificio. La revista española Lecturas publica un extenso reportaje fotográfico exclusivo. El famoso reportaje. En él se ve al príncipe Federico paseando por Madrid y pernoctando en la residencia de la Socialité Genoveva Casanova. Y el calendario decide añadir un nivel de crueldad diplomática a la situación, porque el reportaje está ya en los kioscos y en Internet la misma noche en que los reyes de España celebran una cena de Estado en Copenhague. ¡Qué momento! Imagínate, todas las lentes del planeta escudriñando cada microgesto de Mary. Bueno, llegados a este punto de nuestro análisis, yo creo que es imprescindible trazar una línea muy clara. Sí, por favor. La veracidad o falsedad de una supuesta relación extramatrimonial pertenece a la esfera íntima de los implicados. Y aquí no pretendemos validarla ni desmentirla. Nuestra labor es otra. Exacto. Nos ceñimos a los datos. Lo que es crucial para nuestro estudio es analizar el impacto mecánico de esa publicación en el engranaje del Estado danés. El daño a la percepción pública fue un hecho objetivo. Las fotografías crearon una narrativa de humillación global que amenazaba con devorar el capital reputacional que Mary había construido durante 20 años. Fue un fallo estructural masivo en la marca de la familia real. Y la reacción de Mary rompió todos sus propios protocolos. Las crónicas señalan un rostro demudado, frialdad absoluta hacia Federico y algo que nunca había hecho. Vació su agenda oficial durante 10 días. Desapareció. Desapareció del mapa europeo. Tomó un avión con sus hijos menores y cruzó el planeta para refugiarse en Australia. Y aquí es donde la figura de su padre vuelve a ser el centro de gravedad. Es que retirarse a Australia fue un movimiento brillante, disfrazado de escapatoria. En la teoría de la comunicación de crisis, la ausencia estratégica genera un vacío de poder que obliga a la contraparte a reaccionar. Claro, les pasas la pelota. Exacto. Mary no fue a dar exclusivas ni a emitir comunicados de prensa. Volvió al refugio silencioso que le proporcionaba John Donaldson. Ese hombre que guardó absoluto silencio mientras los medios globales diseccionaban la vida de su hija. Ese retiro en las antípodas fue, con toda probabilidad, el consejo de administración personal más crítico de su vida. Es que el dilema era paralizante. O sea, por un lado tenemos a la mujer que había jurado que la confianza era una línea roja innegociable. Por otro tenemos a la princesa heredera que sabe perfectamente que aquel acuerdo prematrimonial del que hablábamos antes seguía vigente. ¿Las cláusulas seguían ahí? Efectivamente. Si solicitaba el divorcio, detonaba la crisis constitucional más grave del país en un siglo, pero además perdía a sus hijos. A nivel estratégico, pedir el divorcio no era una opción viable, pero tolerar la humillación destruía su propia influencia institucional. Es como estar atrapado en un edificio en llamas donde la única salida está bloqueada desde fuera. Qué buena analogía. Y fíjate, cuando te encuentras en un escenario donde no hay movimiento posible que no resulte destructivo, la única forma de salvar la estructura es realizar una demolición controlada. Demolición controlada. Y ahí es donde entra en juego la ingeniera jefa de la monarquía danesa, la reina Margarita II. La monarca entendió que el coste de perder a Mary era infinitamente superior al coste de alterar la línea temporal de la sucesión. Y vaya si fue una demolición controlada. Dejó a Europa entera boquiabierta. 31 de diciembre de 2023. El tradicional discurso de Nochevieja. Mientras el país se prepara para brindar, Margarita mira a la cámara y anuncia su abdicación tras 52 años en el trono. Un shock tremendo, algo inaudito en Dinamarca. Totalmente inaudito. Y 2 semanas después, el 14 de enero, su hijo es proclamado rey Federico X.
Y esa ejecutiva de Tasmania, que décadas atrás estudiaba oratoria, se corona como reina consorte de Dinamarca. Es que este movimiento zanjó la crisis de un plumazo. Se especuló inmensamente con la idea de que la abdicación fue una respuesta a un ultimátum de Mary, ya sabes, garantizar su estatus y el linaje a cambio de mantener el matrimonio unido. Los rumores fueron fortísimos. Y, a ver, aunque los portavoces oficiales apunten a los problemas de salud de la reina emérita, el momento elegido es demasiado quirúrgico como para ignorar el contexto. En el derecho dinástico, los reyes en ejercicio no se divorcian. Al ascender a Mary al trono, la institución la blindaba, cortó el oxígeno a los rumores mediáticos y ancló a la reina consorte en la cúspide del organigrama estatal. Ese ascenso resolvió la crisis externa. Pero claro, el costo emocional que se paga en privado suele quedar oculto bajo la agenda oficial. Y hay un detalle en las fuentes que hemos analizado que refleja perfectamente esta dualidad. Marzo de 2026. Federico y Mary, ya como reyes, anuncian un viaje de estado a Australia. Sí, el primero de un monarca danés a la isla desde 1987. Exacto. Y claro, inicialmente las portadas lo venden como una gira diplomática para reforzar los lazos comerciales y culturales. Sin embargo, conociendo el triste desenlace de hoy, la naturaleza de ese viaje exige una relectura completa, ¿verdad? Exactamente ahí quería llegar. Sabiendo que a John Donaldson le quedaban pocas semanas de vida debido a su delicado estado de salud, esa gran cumbre bilateral se desvela como lo que realmente era. Una despedida. El intento desesperado de una hija por despedirse de su padre. Y para poder hacerlo tuvo que empaquetarlo dentro de una misión comercial del Estado. O sea, es la metáfora definitiva del sacrificio real. Tu dolor privado tiene que disfrazarse de utilidad pública para ser validado. Buf, es una reflexión muy acertada. Muy dura pero acertada. Y nos sirve para comprender por qué la maquinaria estatal danesa necesitaba tanto retenerla a cualquier precio. O sea, Mary no es un elemento decorativo de la corona, es su principal motor de tracción. Si nos fijamos en la métrica pura y dura, ese valor de 12.000 millones de coronas danesas que mencionabas al principio no es una cifra abstracta, se calcula en base a factores muy tangibles, el conocido como efecto Mary. Sí, vamos a desglosar ese efecto porque los datos son fascinantes. Nuestras fuentes muestran que cuando Mary asiste a un foro internacional de innovación o a una cena de Estado, no solo ejerce de diplomática, es que actúa como la máxima representante comercial del país. Abre muchísimas puertas. Abre puertas a empresas danesas de tecnología verde, de biotecnología, acuerdos que de otro modo tardarían años en negociarse, por no hablar de la industria de la moda. O sea, si ella recicla una prenda de un diseñador local en un evento en París, las métricas de exportación de esa marca se disparan en cuestión de horas. Es un escaparate andante. Y además de ese indudable poder blando comercial, Mary transformó la relevancia social de la monarquía a nivel interno. Con la creación de la Fundación Mary, importó modelos de intervención australianos para atajar problemas que la antigua realeza consideraba tabú o simplemente irrelevantes. Como por ejemplo el bullying. Exacto. Hablamos de campañas agresivas contra el acoso escolar, programas de apoyo real para mujeres víctimas de violencia doméstica y estrategias para mitigar la soledad no deseada. Rompió el cristal de la neutralidad conservadora al convertirse en la primera persona de la familia real en asistir a la entrega de los premios Arco Iris, dando su respaldo explícito a los derechos del colectivo LGTBIQ+. Consiguió inyectar los valores progresistas, la ética de trabajo y el sentido práctico que aprendió en su hogar de Tasmania directamente en el torrente sanguíneo de una institución feudal. Y la verdad es que el pueblo danés lo sabe. Por eso, encuesta tras encuesta, desde 2008, sigue siendo el miembro más valorado de la familia real. Es que lo extraordinario de su trayectoria es que no permitió que la pesada maquinaria de la monarquía la triturara. Modificó los engranajes de la institución para que funcionaran a su ritmo. Y, durante todo este proceso de metamorfosis extrema, su padre fue el cable a tierra innegociable. John Donaldson nunca necesitó llevar una corona para entender que su deber principal era ser el recordatorio constante de quién era ella, antes de que el mundo decidiera llamarla Alteza Real. Recapitulando todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, resulta evidente que el fallecimiento de este hombre de 84 años es mucho más que un suceso privado. Cierra el ciclo formativo y de consolidación de la actual reina consorte de Dinamarca. Él operó desde las sombras para darle a su hija la estabilidad mental necesaria para transitar desde el doloroso duelo juvenil por su madre hasta sobrevivir a un contrato matrimonial asfixiante, capear la tormenta de rumores de infidelidad de escala global y salir reforzada de una abdicación histórica. Ha sido un viaje increíble. Y, a ver,
Si alejamos un momento la mirada de los palacios nórdicos, esta dinámica resuena con una experiencia universal compartida. Todos, en menor o mayor escala, dependemos de esos anclajes silenciosos. Figuras paternales, mentores o amigos que no exigen reconocimiento público, pero que nos ofrecen el contrapeso exacto para no perder la cordura cuando nuestro entorno laboral o vital amenaza con desintegrarse. Ese puerto seguro al que volver cuando todo arde. Y contemplando ahora a Mary de Dinamarca, afianzada en la cima del poder institucional tras haber navegado por una de las crisis más severas del país, pues la historia nos deja una reflexión compleja. El hilo invisible que sostuvo a la monarquía resistió, pero el esfuerzo de mantenerlo tenso recayó enteramente sobre ella. Lo que plantea un dilema muy profundo, sobre la naturaleza del liderazgo en estas esferas de hipervisibilidad contemporánea. Esa es precisamente la pregunta que quiero dejar flotando hoy. Viendo el nivel de exposición, los sacrificios personales y las decisiones pragmáticas que hemos analizado, cabe preguntarse, ¿es posible hoy en día alcanzar y mantener la cúspide de una institución de este calibre sin verse obligado a sacrificar en algún momento crítico las convicciones personales más íntimas? Y si el sistema te exige disfrazar tus tragedias familiares de diplomacia para sobrevivir, ¿cuál es el verdadero precio de llevar la corona? Pues un precio altísimo, que por diseño institucional casi siempre se paga en el más estricto silencio. Con esa reflexión terminamos nuestro análisis a fondo de hoy. Os invitamos cordialmente a suscribiros a nuestro programa en vuestra plataforma de audio favorita. Si esta exploración sobre las mecánicas del poder institucional y la resiliencia personal os ha resultado estimulante, compartidla con la gente a la que le apasione desentrañar las verdaderas dinámicas de la historia contemporánea. Y dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. ¿Creéis que este tipo de instituciones pueden sobrevivir a largo plazo si siguen dependiendo del sacrificio personal extremo de quienes entran en ellas? Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por su tiempo y hasta la próxima inmersión en la información.